Bien, el magnetismo, ¿sí? Es eso, es el campo, o sea, ese espacio que rodea un cuerpo, pero ese cuerpo, cuando estemos hablando de magnetismo, es el imán, ¿sí? Entonces, acá dice que dos imanes interactúan con cada uno de ellos. Si yo tengo dos imanes, cada uno de ellos tiene un campo. Y un campo perturba al otro campo, ¿sí? Hay una ley. A ver, les dibujo cómo sería un imán, ¿sí? Teóricamente, ¿está? Tenemos ahí un imán donde lo vamos a tener con dos polos. Cada uno de sus extremos tiene un polo. Uno va a tener el polo norte, ¿sí? El polo sur. Y en el otro vamos a tener exactamente ese, el polo sur, ¿sí? Eso es un imán. Entonces tenemos dos polos. Con el campo eléctrico vamos a tener cargas positivas y cargas negativas. Pero acá tenemos dos polos. Esa interacción, esto que dice los campos se perturban, tiene que ver con que se van a atraer o se van a rechazar. Dice, los imanes pueden acercarse o alejarse. ¿Está? Se van a alejar. En este caso, ahí yo dibujé uno solo, pero lo importante es la regla fundamental, que no creo que para ustedes sea algo que no sepan, pero ¿qué dice acá? Lo que yo estoy marcando con rosa. Esa es la ley más importante del campo magnético. Sí, por ejemplo, si son positivos más positivos se rechazan. Bien, Algo pero así. esto como son imanes serían negativo más negativo, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Está? Perdón, norte más norte. Norte es sur, ¿sí? Positivo y negativo es para las cargas. ¿Estamos? Claro, En sí, sí. este caso, los polos del mismo nombre, o sea, norte con norte y sur con sur, se rechazan. Y los polos de distinto nombre se van a atraer, ¿sí? O sea que si yo acá escribo, acerco, ¿sí? Supongamos que acá acerco 1. ¿Qué tiene? Polo, lo acerco así, Polo sur. polo sur y acá entonces va a estar el norte. La fuerza de interacción entre estos dos imanes, ¿cómo va a ser? Se van a rechazar. ¿Cuál? Se van a Se van a rechazar. rechazar. Claro, como tenemos igual nombre, ¿sí? Se rechazan. ¿Se entiende eso? ¿Qué van a tratar de hacer esos imanes? Cuando yo los quiera acercar, no va a haber forma de acercarlos, ¿sí? O sea, si yo pudiera hacer esto, si yo puedo agarrar el imán, ay no, el rectángulo. Si yo quisiera agarrar esto, y digo, ay, lo quiero acercar, cuando yo me voy a ir acercando, se me va a ir como para un lado y para el otro, pero no lo voy a poder tocar. ¿Está? ¿Por qué? Porque se van a rechazar. ¿Se entiende? Fíjense, Sí. si ustedes si tienen auriculares, lo pueden ver. Que se rechazan. ¿Sí? Bien, entonces, lo más importante de esto es la ley de que si tienen igual nombre se rechazan, distinto nombre se atraen. Y después hay otra que vale para todos los campos, para los tres que vamos a trabajar, que es que la fuerza de interacción es a distancia, ¿sí? Y acá dice algo más. ¿Alguno de ustedes los quiere leer? A ver, lo vamos a hacer en otro color. Dice. Esto ya lo vimos más o menos para presión, esto de directamente e inversamente proporcional. A ver. ¿Sí? Dice, la fuerza de interacción a distancia entre los imanes son directamente proporcional al tamaño de los imanes. Eso significa que si yo tengo dos imanes que se atraen, si yo tengo dos imanes mucho más grandes, se van a atraer más. O sea, la fuerza es proporcional al tamaño del imán. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Kevin quiere ahí entrar.
Bien. Bueno, y después dice otra cosa más. Dice, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. ¿Sí? ¿Qué significa inversamente? ¿Se acuerdan eso? De directamente e inversamente. O más o menos. A ver, escribo acá. Con las flechitas lo hacemos, ¿no? Directamente, ¿sí? Directamente proporcional, ¿sí? Pasa algo. Inversamente proporcional, pasa otra cosa. Vamos a ver. Directamente proporcional, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero decíamos que si aumenta el tamaño de los imanes, aumenta esa fuerza de interacción. ¿Sí? ¿Se entiende? Si uno aumenta, la otra aumenta. Eso significa directamente. Inversamente proporcional significa todo lo contrario. Que si una aumenta, la otra disminuye. ¿Entienden? Ahora les voy a escribir lo que aumenta y lo que disminuye. Si aumenta el tamaño, vamos a escribirlo más chiquitito, el tamaño del imán, si aumenta el tamaño del imán, ¿qué va a pasar? También aumenta su... También aumenta la fuerza de atracción, puede ser, ahí voy a estar arriba del texto, de la fuerza puede ser de atracción o de qué? De compresión. Repulsión, ¿sí? ¿Está? Atracción o repulsión sería. ¿Se atraen o se rechazan? Se repelen. ¿Está? Entonces, lo que me interesa es directamente, si aumenta el tamaño del imán, tengo imanes más grandes, tengo más fuerza de atracción. ¿Sí? Y el de inversamente proporcional significa que si aumenta, ¿qué cosa? Yo les dije la distancia, ¿sí? ¿Qué es lo que va a disminuir? La fuerza de interacción también, ¿sí? Sí. Vamos a escribir directamente, escribo interacción, así. Así se da por sentado que es la de atracción o repulsión. ¿Se entiende? A ver. Sí. Entonces, si nos fijamos, dice justamente eso. Vamos a hacerlo con verde. ¿Sí? Dice, entonces, que la fuerza, ¿sí?, de interacción es directamente proporcional, o sea, aumenta cuando aumenta el tamaño. ¿Sí? Sí. Si aumenta la fuerza, aumenta el tamaño o el resto. Y es inversamente proporcional, a ver si se termina de entender también esto. Lo escribí en azul, también lo mismo, la fuerza de interacción, no otra cosa. La fuerza de interacción dice que es inversamente proporcional, y acá dice, el cuadrado de la distancia. Ahora les voy a decir solamente a la distancia. O si queremos podemos poner la distancia al cuadrado. ¿Sí? Acá podríamos agregarle al cuadrado. Para que sepan que viene de ahí. Bien, ¿esto se entiende entonces? Ahí como que quedó muy una cosa encima de la otra, pero lo que está en azul, ¿sí?,
la fuerza es inversamente proporcional a la distancia. Eso significa que si yo estos imanes los alejo, ¿sí? Si la distancia es mayor, ¿qué va a pasar? Disminuye la fuerza de atracción. Claro, ¿está? ¿Eso se entiende? Sí. Me quedó como todo medio mezclado, pero bueno. Borro los dibujos a ustedes. Después cuando les subo, si ustedes se fijan, cuando yo les subo la clase de hoy, ¿quién tiene tantos sonidos? Ahí están al descampado. A ver, ahí me voy a fijar. Pues, bueno, no sé quién es. Bueno, el que tiene a lo mejor mucho ruido, sí, de fondo, por favor, pongan silencio. Obviamente, quieren preguntar algo, activan el micrófono y preguntan. ¿Sí? Bien. Bueno, tenemos esto mismo que les expliqué con un ejemplo de dos imanes. En este caso tenemos norte y sur, norte y sur. ¿La fuerza va a ser de qué? La fuerza es de atracción o repulsión. Atracción, profe. Eso significa. Atracción. Bárbaro. El primer imán, el imán 1, va a ser una fuerza para allá, ¿sí? Y el imán 2 va a querer ir para allá. ¿Estamos? Esa fuerza de atracción. Lo que dice, acá está separado un cuadradito. Si acá lo separo dos cuadraditos, ¿se entiende? ¿Sí? La fuerza va a disminuir, pero dice que disminuye con el cuadrado de la distancia. ¿Eso qué significa? ¿Sí? Vieron que si dije que es inversamente proporcional, es justamente eso. Nosotros vamos a tomar como que el cuadradito este es 1 centímetro. Entonces acá están separados 2 centímetros. Sabemos que la fuerza, si yo los alejo, la fuerza de atracción va a ser menor. ¿Pero cuántas veces menor? Eso es lo que les pregunto. ¿Sí? Vamos a escribir F, o la fuerza, es menor 4 veces. ¿Por qué 4 veces es menor? Porque lo que yo tengo que hacer es la distancia elevada al cuadrado. ¿Se entiende? Que uno aumenta y la otra disminuye con el cuadrado de la distancia. En este caso, ¿cuántos centímetros tenemos de separación? Una distancia de 3. 3 centímetros. Entonces, si tengo 3 centímetros de distancia, la fuerza inicial disminuye ¿cuántas veces? 2. 6. ¿Por qué? Ah, ya me confundí yo. Disminuye Estoy desde la primera a la última. ¿Ah? Era de este 9. valor 3 veces, 9 profe. veces. 9 Ah. veces. Porque es con la distancia al Al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Sí? Fíjense que si la primera fuerza medía esta longitud, yo la tengo que hacer como 1/9, o sea, va a ser diminuta. Fíjense que acá ni la dibujan. Y lo que dice es que si la distancia es de 3 centímetros, cuando lo elevamos al cuadrado nos da 9, y entonces ya será, ya no la podemos ni dibujar, porque es tan chiquitita que no la podemos ni dibujar. ¿Se entiende lo que sucede? Sí. ¿Sí? Bueno, Sí. esta segunda ley de que es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia es
para todos los campos. O sea, que lo vamos a ver ahora en campo magnético, va a ser nuevo. Cuando lo veamos en campo gravitatorio, va a ser lo mismo. Y cuando vemos campo eléctrico, les va a aparecer, ya lo van a tener clarísima esto del cuadrado de la distancia, ¿sí? Porque lo vamos a ir avanzando y entonces ya les va a parecer cotidiano y no va a ser tan complicado. Ahora es nuevo, entonces puede ser que resulte como difícil o distinto. Igual no vamos a hacer más que ese tipo de cálculos. Bien, otra cosa más. Líneas de campo. Acá tenemos otra cosa más. Nosotros podemos describir un campo con sus líneas, ¿sí? Fíjense acá. Esto lo pueden hacer, yo les voy a mandar un trabajito práctico que si ustedes quieren, lo pueden hacer. Líneas de campo. También se pueden llamar líneas de fuerza. ¿Qué son las líneas de campo? Son líneas que son elementos geométricos, ¿sí? Van a ser unas curvas. Dice que se dibujan con ciertas convenciones. ¿Qué sabemos? Esas líneas salen siempre del polo norte y entran en el polo sur, ¿sí? Esa es la primera característica, es que es un elemento geométrico, es una línea, ¿sí? Es una curva. La segunda característica es que sale del polo norte y llega al polo sur. Esas líneas no se van a cruzar entre sí. ¿Estamos? ¿Sí? Y la última, importante, ¿sí? Es que es más intenso si las líneas están más juntas. ¿Estamos? ¿Lo ven ahí? Ah, sí. Miren acá. Miramos este imán. Fíjense que acá están como dispersas estas líneas y acá pareciera que están mucho más unidas. Donde esas líneas están más juntas, esto se los dibuja, si ustedes ponen un imán, se los dibuja directamente el hierro, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué Si son alguno tiene líneas una de campo, Biblia, profe? las líneas de campo es eso, son curvas que se dibujan saliendo del polo norte y entrando al polo sur, y dibujan más o menos cómo está la intensidad del campo. ¿Sí? Representan eso, están representando más o menos cómo está el campo. Obviamente, donde las líneas están más separadas, voy a buscar una imagen que esté más abajo. Ahí me quedaron todas. Lo que está subrayado yo se los subo después. Ahora lo voy a borrar. Así vamos a ver, por ejemplo, en campo eléctrico, creo que hay. Bueno, miren acá. Lucas, por favor no hagas tanto ruido. Acá, en la Tierra, si ustedes se fijan, las líneas están más juntas en el polo sur y en el polo norte. Ahí el campo es más intenso. Acá están más separadas, eso significa que hay intensidad, obviamente, de campo, pero no tan intenso. Miramos líneas de campo eléctrico, más abajo está. No sé si me pasé, sí, está más abajo. Acá. Miren esto, estos son cargas, no son imanes. Pero pasaría lo mismo con los imanes. Si nosotros nos fijamos, acá en esta partecita, bien rodeado a la carga, las líneas están muy juntas. Si nosotros nos alejamos, las líneas, ¿cómo están? En esta parte las líneas están más separadas, ¿sí? Miremos uno solo, si quieren, en vez de dos, uno solo. La imagen de abajo, Cerquita, profe, se rechazan. claro, acá se rechazan. En este que está acá, si ustedes se fijan, rodeado a la carga, están todas las líneas una amontonada de la otra. Eso significa que el campo es muy intenso. Y a medida que nos alejamos de esa carga que está generando el campo, las líneas están más separadas. Bueno, con los imanes pasa lo mismo. A medida que nosotros nos alejemos del imán, las líneas que describen ese campo van a estar más separadas. Y bien cerquita del imán va a ser un manchón negro, lleno de rayitas. ¿Está? Eso es lo que describen las líneas de campo. Dicen más o menos, donde están más amontonadas esas líneas, es que el campo ese es más intenso. ¿Sí? ¿Entienden?
Son unas líneas de campo. ¿Sí? Sí. Bueno. Bien. Seguimos con esto. Acá. Las propiedades magnéticas y los materiales ferromagnéticos. A ver. Nosotros sabemos que hay, o sea, un imán es un pedacito de hierro, de algún metal, que pueden ser cualquiera de estos que dice acá. Te los voy a marcar otra vez. ¿Qué es lo que tienen? ¿Sí? ¿Qué es lo que tienen esos imanes, esos pedacitos de metal? Una reorganización de sus partículas para comportarse como imán, ¿sí? No nacieron sí o sí imanes, ¿está? Se reubicaron esas partículas para transformarse en imanes. ¿Qué es lo que dice? Todos estos, a ver, los imanes pueden ser de hierro, sus aleaciones de hierro, ¿sí? Que con gran componente de hierro, también pueden ser de níquel o cobalto. Otras cosas no van a poder, o sea, no van a poder un plástico unirlo a un imán, ¿sí? Acá vemos un imán que tiene clavos, ¿sí? Si yo al imán le pongo un clavo, le acerco un clavo, lo dejo ahí pegado, y lo dejo 3 meses pegado, cuando yo saque ese clavo, se va a comportar como imán, ¿sí? Va a ser un imán permanente. Ahora bien, si yo voy a poner, por ejemplo, vamos a poner acá, voy a dibujar lo mismo, pero como más simple, ¿sí? Ahí tenemos un imán, siempre el imán tiene polo norte y polo sur. Bien. Ahí me quedó, las letras me quedaron afuera. Bien. Yo le voy a ir agregando, suponemos que las flechitas son clavos, ¿sí? Voy a agregar un clavo. A continuación de ese clavo voy a poner otro, y se va a quedar pegado, ¿sí? O lo podemos hacer con alfileres. Si yo agarro otro clavo y lo pongo acá al final, ¿ese clavo se va a quedar pegado? Sí. Sí. A ver, ¿qué tengo? Un imán. ¿Y el clavo, el primero, es un imán o no es un imán? No. No. Pero ¿qué pasa? Lo que hace es, por tener materiales ferromagnéticos, momentáneamente, mientras esté pegadito al imán, se transforma en un imán, ¿sí? Claro, es como si se lo traspasaría. Claro. A eso se lo llama dominio magnético. Cambia su estructura momentáneamente, ¿sí? Solamente por un ratito, y se transforma en un imán. ¿Para qué? Para que este también se pegue. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo Para pegar el tercero, el primero y el segundo, los dos tuvieron que cambiar su forma y reestructurarse, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Cuándo voy a poder cuándo se me va a caer esta pila de clavos? ¿Hasta el infinito voy a poder agregarle? No. No. No, ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar? Va a haber tanto peso que se va a despegar el imán. Exacto. Cuando tenga una cantidad de clavos, que el peso sea mayor, ¿sí? Que la Sí. fuerza de atracción del imán, ¿sí? Lo vamos a dibujar en otro color. Este imán los atrae a los clavos, ¿sí? Pero cuando todos estos clavos que están acá, ¿sí? Todos estos clavos tengan una fuerza peso mayor, El imán. ¿sí? Que la gravedad del imán. Claro, en realidad escribí una línea, pero sería una flecha. Bien, yo lo que digo es,
el peso de todos esos clavos sea mayor que la fuerza de atracción del imán, vamos a dibujar a la fuerza de atracción, la dibujamos en azul, ¿sí? Sí. Si por ejemplo esto tiene una fuerza de atracción así, y el peso de los clavos es mayor, bueno, todos los clavos se caen, ¿está? O la Sí. mayoría. ¿Está Sí, claro? Esto es cuanto lo que el les imán, cuenta acá. ¿Cómo? mientras que el imán sea más grande, más clavo va a soportar. Claro, por supuesto, porque la fuerza de interacción es mayor, ¿sí? Porque cuanto mayor es el tamaño, mayor es la fuerza de atracción o repulsión, ¿sí? Entonces acá, dice que todos estos materiales tienen una estructura que se llaman dominios magnéticos. Uy, tengo que sacar la flecha. Y esa estructura significa que nosotros van a poder, o sea, tienen la capacidad que un plástico no la tiene, de que sus átomos y sus moléculas se organicen de una forma en particular, ¿sí? Entonces, esos efectos tienen que ver con el magnetismo, ¿sí? Y en alguna parte va a tener que decir que pueden ser transitorios o permanentes. Los efectos magnéticos. No. No, no se los dice acá, o acá lo dice. A ver, un imán, subo el primer clavo. Ay, creí que lo decía en algún lado. Bueno, o lo dice en esta otra parte. ¿Está? A ver, vamos a ver si lo dice por acá. Bueno, esto que yo les conté, ¿sí? Lo tienen acá escrito con el clavo. Voy a borrar porque voy a subir. Borro lo que subrayé. Pero lo que me interesa es que ustedes se acuerden de lo que les acabo de contar. Entonces, acá sí. Cuando hablemos de inducción magnética, lo tiene que decir. ¿Sí? Bueno, acá dice lo de la cadena, las cadenas magnéticas. Hay un límite que queda determinado por la atracción del imán y el cuerpo y el peso de la cadena, ¿sí? Esa es la cadena que yo había dibujado con los imancitos que eran todas flechas. Con los clavos, perdón. ¿Se entiende? Entonces, acá es donde aparece magnetismo inducido, que es lo que yo les dije. El primer clavo no era un imán. ¿Y por qué atrae al segundo? Porque momentáneamente queda magnetizado, ¿sí? Momentáneamente queda así, y a eso se lo llama inducción magnética o magnetización, ¿sí? Que no sé si ahí también lo digo. Que viene, el clavo queda unido al imán, y si yo lo saco a ese clavo, dejó de comportarse como Todos imán. los otros. ¿Cómo? Si hay Mucho más una pila bien. de clavos para abajo y vos lo sacás del imán, los otros se sueltan. Todos los otros clavos. Claro. Si yo porque no tenía propiedades magnéticas, solamente fue ahí momentáneo. Ajá. ¿Sí? Bien. ¿De dónde saca? Después dice que hay algunas rocas que se llaman magnetitas, que con esas se hicieron las primeras brújulas, que ya no se usan, obviamente, con los GPS, ¿quién usa una brújula, no? Pero bueno, al principio, para orientarse, se usaban esas piedras, que tenían dominios magnéticos, eran por naturaleza. Se indicaba el ¿Sí? norte y el sur. Claro, siempre apuntan al norte, geográfico, pero sería el sur magnético. ¿Sí? Sí. Bien. Y no sé si les dice, a ver, bueno, acá le dice lo de la brújula. Bueno, entonces lo que les conté, no sé si lo dice acá en el libro. Yo para marcárselos he traído, dice lo de la cadena, de que el material tiene que ser obviamente ferromagnético, tiene que ser alguna de esas aleaciones. Ah, bien, acá dice. Cuando yo saco entonces ese clavo y dejó de comportarse como un imán, es porque ese magnetismo inducido es transitorio, ¿sí? Y si yo lo dejo meses,
a ese magnetismo se lo llama, va a ser permanente. ¿Sí? Sí. ¿Estamos? ¿Se entiende eso? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora voy a volver a borrar, les vuelvo a hacer una foto, después les cargo todo. Y vamos a ver las actividades. Ahora es donde, ¿qué tarea era? ¿La 11, la anterior, chicos? Sí. Bueno, acá donde dice brújula, correcto, incorrecto, no le den bolilla, me olvidé de borrarlo. Porque obviamente yo mi libro no lo completo, lo habré prestado ese día y lo completaron. ¿Sí? Así que vamos a ver lo que dice acá, vamos a hacer del 15 al 18. ¿Sí? Les doy un ratito para que lo lean, lo piensen y después lo vemos entre todos. Voy a dejar de grabar.